todos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí, gracias por acompañarnos a esta nueva entrevista con los expertos de talento. En este episodio vamos a estar hablando de cómo elegir las competencias correctas a evaluar. Y para ello tenemos a nuestro experto invitado el día de hoy, al doctor Eduardo Mouret de Prodeo. Y el doctor Eduardo Mouret cuenta con experiencia de más de 45 años en los campos de psicología del trabajo, de las organizaciones laborales, en recursos humanos, en desarrollo humano y organizacional. Y se ha desempeñado en puestos gerenciales y directivos en universidades, empresas, en sector público, y también cuenta con experiencia docente a niveles de licenciatura, maestría, doctorado, diplomados y especialidades. ¿Qué son las competencias? Es una característica que tiene una persona y que la habilita o la lleva a ofrecer un desempeño superior en una determinada función o un determinado trabajo. Hago énfasis en lo de superior, porque competencia viene de ser competente. Y una persona que es competente, perdón, como lo voy a decir, pero para diferenciarlo bien, no es una persona del montón de todas las que hacen esa actividad, sino si es competente, está por lo menos por arriba del promedio en su ejecución. También definimos una competencia como algo que una persona domina, algo en lo que una persona tiene mucha experiencia. Y también este dominio, esta experiencia o estos comportamientos llevan a la persona a concluir tareas, resultados, pero también en un nivel superior. Las competencias para poder ser evaluadas, y esto va a hacer una diferencia enorme, para poder ser evaluadas es indispensable demostrarlas, manifestarlas, actuarlas. Para que podamos evaluar estas competencias, tiene que ser posible que observemos esa manifestación de la cual acabo de hablar. Es decir, que sean susceptibles de ser observadas, de ser medidas, cuantificadas o al menos estimadas. Comenzar mucho más. Se dice que las competencias, no importa el medio a través de las cuales, el medio a través del cual hemos adquirido esta habilidad o este dominio. No importa el medio. ¿Cuáles pueden ser los medios? Si fuiste a una universidad, o tú lo practicaste por tu cuenta, o leyendo libros, etcétera, etcétera. El medio no importa. Y tampoco el contexto en el cual las adquiriste. ¿A qué se refiere el contexto? En la escuela, en el trabajo, en la familia, en el deporte, en asociaciones, etcétera, etcétera. ¿De qué forma podemos implementar un modelo de competencias que sea robusto y que sea acorde a la organización? Yo he establecido en las consultorías que doy para diseño de modelos de competencias a empresas que debemos tomar en cuenta de entrada estos elementos. Primero, el entorno, porque precisamente pues todo lo que va a hacer la organización estará en interacción con un entorno. ¿Qué características quiero yo que tenga el personal de mi empresa? Y una de ellas tiene que ser para enfrentar este entorno o para movernos en ese entorno. Segundo factor, la estrategia del negocio. No voy a querer tener personal con las mismas características si, y me voy a referir a uno de los modelos clásicos de la planeación estratégica, ¿verdad? Si mi negocio en los siguientes años lo hemos prospectado para que siga una estrategia de estas llamadas de concentración, mismos productos, mismos mercados. Bueno, más de lo mismo, sí, pero lo que quiero es una tajada más grande del mercado. Entonces, ¿qué tipo de características requiere ese perfil? A diferencia de si estoy pensando en una estrategia tipo diversificación. Nuevos productos, nuevos mercados. Ya con este contraste nos empezamos a dar también una idea de qué tipo de competencias quisiera yo que existieran en mi organización. Cultura. Intervienen obviamente la parte de los valores, ¿sí? Y las características del sello distintivo
¿Qué le quiero yo también dar a mi organización? ¿Por qué? Pues porque existen también, y esto lo he aprendido yo de la planeación estratégica y el marketing, si quieres tener una ventaja competitiva, se dice, tienes dos grandes alternativas: ser el mejor o ser diferente. Y también estos dos grandes caminos o vertientes a seguir te marcan características que tú quisieras que tuvieran tus trabajadores en la empresa. Y obviamente también el tipo de negocio. Para mí son 4 grandes rubros a considerar y son los que dispararían el inicio del trabajo de un modelo de competencias. Hay competencias que ya desde los headquarters de las grandes compañías globales envían a todo el mundo, y bueno, pues esas son las competencias que se establecen, ¿sí? Pero esto, qué bueno, y también por otro lado representa problemas para los que utilizamos y trabajamos con los modelos de competencia. Hay tendencias en unas organizaciones es a compactar, y te mencionan 4 o 5, ¿sí? Pero para trabajar también, yo quiero que pensemos nosotros para elegir a cualquier persona que vayamos a contratar. Con 4 o 5 competencias seguro nos quedamos cortos. Queremos saber más de las personas. Y a veces para que queden 4 o 5 tenemos que integrar y no sé, a veces hasta quizá forzamos algunas competencias o comportamientos que son diferentes, pero para compactarlas en 4 o 5 tenemos que hacerlo así. Hay empresas que tienen pues casi los modelos completos de competencias que hay en el mercado. Si pensamos en Hogan, creo que tiene 62, si pensamos en Lominger, creo que tiene 64, y SHL pues tiene otras tantas. Son demasiadas también. A veces se toman esos como punto de inicio, se eligen las competencias. Yo sugiero formar un comité para la elaboración de los modelos de competencias. Obviamente, ciertas características, personas que conozcan el negocio, etcétera, etcétera. Y aquí viene otro punto crítico, donde se requiere metodología para poder hacerlo, para poder elaborar el modelo de competencias. No son las competencias que nosotros queramos. Tienen que ser competencias que podamos validar, que son las que llevan a nuestro personal a ser exitosos. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, déjeme salpicar un poquito con la idea de lo que es la metodología. Hay 2 metodologías. Una que se llama del empleado actual, de la gente que hoy está trabajando, y fijamos criterios para poder identificar quiénes son hoy nuestros empleados exitosos, también quiénes son los empleados promedio, quiénes son los empleados con bajo desempeño, evaluarlos, conocer características de estos 3 grupos, y aquí viene lo interesante, analizar estadísticamente esta información. Y la segunda se llama metodología del follow-up, o sea, del seguimiento, que es lo que en muchos lados hacemos. Con un perfil que tengamos hoy, ¿sí?, contratamos a las personas, entran, empiezan a trabajar, dejamos pasar un tiempo que no puede ser menor de 1 año, o sea, para poder realmente ver ya las personas, hacerle su evaluación de desempeño y evaluarlos también con otras herramientas, y en ese momento darnos cuenta si el perfil con el que lo evaluamos nos está prediciendo buen desempeño. Claro que esto, el riesgo que tiene es de que pues, ya dejamos a la persona trabajar un tiempo y después haremos la validación. La verdad es que las dos metodologías se llegan a enlazar, ¿sí? Cualquiera que hagamos primero, al final nos permite volver a regresar hasta el momento de la contratación o de la promoción, inclusive, cualquiera de los dos, y en ese momento estamos haciendo cíclica la validación, y se tiene que hacer también de manera constante. Existen clasificaciones de las competencias
que esta es la parte ya efectivamente más operativa, más aterrizada, y prácticamente son 4 tipos en esta clasificación macro. Existen competencias institucionales para todo mundo que trabaje en la empresa. Existen competencias gerenciales, y esto ya sería en relación a la posición que desempeñan las personas, solamente para quienes tienen personal bajo su cargo, reportes directos. Existen competencias técnicas, que estas van de acuerdo al área de especialidad de cada quien. Por ejemplo, todas las competencias de finanzas, de sistemas, de recursos humanos, de compras, de ventas, etcétera, etcétera. Y finalmente, en algunos casos existen competencias también personales, o sea, individuales. Son 4 grandes clasificaciones. Y al final, todo esto nos puede dar clasificaciones por negocio, perfiles de competencia o modelos de competencia por negocio, por área, ¿sí? O por nivel jerárquico. Aquí si nos imaginamos una pirámide, ¿verdad? Y hacemos cortes horizontales, estarán la parte de las competencias por niveles. Si hacemos cortes verticales, estarán las competencias técnicas. Si hacemos las dos, pues empezamos a focalizar por nivel, por área. Y por supuesto que podemos llegar a los perfiles personales o individuales o por puesto también. Y obviamente el trabajo es arduo, es muy laborioso, sin nada más imaginarnos de lo que ya venimos haciendo desde hace tantos años, las descripciones de puestos, ¿verdad? Claro que es un trabajo similar, ¿verdad? Entonces, mantener actualizado esto, pues sería también una obligación para que realmente fuera útil, pero podemos tener de todo esto los diferentes perfiles. Eso sí. Si hay competencias por negocio, evidentemente habría que hacer un comité contemplando personas de esa estructura de la que estamos hablando. Ya para otros cortes, las competencias técnicas obviamente por fuerza tendrán que ser por expertos, conocedores, por ejemplo, en el área de finanzas. Es decir, pues, ¿cuáles son las competencias técnicas para finanzas? Ahí más bien es por conocimiento específico, porque son la parte técnica. Para los aspectos gerenciales, bueno, también se puede hacer un mix, una combinación entre personas de las áreas de talento, de recursos humanos, con personas de distintos niveles jerárquicos de la organización. Es otro comité con personas de características diferentes. Revisarlos periódicamente, y periódicamente pudiera ser a lo mejor, pues ahora lo estoy estableciendo en ese momento, pero quizá alrededor de cada 2 años o cada año, si esto sufriera cambios de estructura, de tecnología, etcétera, etcétera, mayores. Pero sí tenemos que darles un mantenimiento, no son eternos. ¿Cómo se definen los grados de dominio? Podría yo decir que son como mis áreas de especialidad en la parte de medición. Bueno, quisiera empezar con la parte de los modelos de competencias. La verdad es que revisé las investigaciones de Hogan, porque esto es algo que vale la pena comentar. Sí, hay diferentes modelos, quizá alrededor de unos 20 que son los que Hogan reseña en su reporte de investigación. Porque esto es muy valioso, haber hecho una investigación de los modelos existentes para también crear y validar el propio de Hogan como tal. Sin embargo, en el medio laboral se escuchan varios y yo prácticamente identifiqué 4. Uno es el modelo de competencias de Lominger. Lominger fue muy difundido en el mundo y Lominger tiene, pues sí, su desarrollo, tiene herramientas 360 grados,
con las que hace evaluación de sus 64 competencias, que también han variado un poco. En fin. Bueno, Lominger es enfoque norteamericano. SHL, que es una firma también en consultoría mundial, basada en Gran Bretaña, entonces también tiene un enfoque pues, más británico como tal, pero pues también tiene su modelo de competencias, tiene sus diferentes herramientas con las que también hace sus mediciones y bueno, SHL pues ha venido, yo creo que necesariamente sufriendo también en términos de mercado, sobre todo cuando Hogan hace toda esta expansión también a nivel global y a nivel mundial. Y otra aportación de modelos de competencias que conozco, porque también llegó aquí a México, es la de Big Behaviors, que Hogan también crea otro que se llama Acesio. Entonces, bueno, solo para identificar nombres, y esto es lo que hay en el mercado. Cada modelo de competencias tiene sus características y su descripción. Por ejemplo, Lominger no necesariamente da una definición de la competencia, sino que se va a decir cuando eres competente o cuando estás por debajo, que te falla esa competencia, o cuando sobreutilizas la competencia. Entonces, pues es su descripción. Y en sus manuales y demás, pues Lominger también genera acciones para poder identificar causas de por qué estás bajo en una competencia y, como les llaman, ellos te da remedios, ¿no? O sea, te da acciones que tú puedes llevar a cabo para poder mejorar. Bueno, pues sí, cada modelo tiene lo propio, pero a lo que voy es, en la parte de Hogan como tal, yo he sido una persona que por mi formación y además mi deseo de hacer bien las cosas, yo el primer paso cuando conozco una herramienta, siempre pido, quizás soy de los psicólogos raros, que le gusta irse a ver la investigación que hay detrás y sobre todo los números de estadística de validez. Y es lo que hago con cada herramienta que conozco. Y sí soy muy exagerado para eso, pero sé que va en pro de la calidad del servicio. Y hasta que no estoy, no convencido, pero sí en el uso y en el estudio de la herramienta, no la utilizo y menos la recomiendo antes de hacer esto. Entonces, Hogan es una extraordinaria investigación que no sé si está publicada o se puede tener acceso del público, porque vale la pena que lo vean y da confianza su uso como tal. Entonces, bueno, estos son 4 modelos de competencias. El que voy a evaluar tiene que estar definido, y esto es una obligación. ¿Por qué? Porque sobre todo dentro del contexto de una organización, todos tenemos que apegarnos a esa definición para cuando vamos a evaluar al personal. No se vale decir, es que para mí liderazgo es, no, bueno, puedes tener tu punto de vista, pero tenemos que estandarizar y homogeneizar desde las definiciones. Entonces, si estamos en esta organización, aquí por liderazgo se entiende lo que dice esta definición. La definición debe ser clara y sencilla en su redacción. Entonces, si es una definición a lo mejor muy elegante o filosófica o qué sé yo quién la diseñó, yo siempre digo, no definiciones de libro ni de diccionario, sino que sea algo que sea comprensible para todo el personal y sobre todo para los que las vamos a utilizar con fines de medición o de desarrollo. El concepto no es lo que medimos, sino ese concepto lo tenemos que traducir o desmenuzar en lo que llamamos indicadores. Si yo no tengo este segundo paso, es prácticamente imposible medir, porque los indicadores ya es lo más aterrizado, lo más claro, lo más concreto, y esa es la información que voy a medir. Y para la parte de escalas para medir, esta es una escala tradicional, del 1
al 5 y el 0 significa no vi, no tuve elementos para poder poner una calificación. Aquí hay otras escalas que también se pueden utilizar y esto cada organización va estableciendo su mecánica y a veces ya tienen escalas en su evaluación de desempeño y quieren que sea lo mismo en la parte de medición de competencias, en fin, por distintas razones. Aquí les comparto esto que es un trabajo, un desarrollo que he venido haciendo, porque esto nos da la pauta de nosotros poder establecer los grados de dominio. No sé si todos, pero creo que muchos de los aquí presentes conocen la famosa taxonomía de Bloom para los niveles cognitivos, psicomotriz y afectivos. Es un extraordinario trabajo que sigue siendo vigente, lo pueden ustedes adaptar de alguna manera, pero este cuadrito yo lo hice muy práctico para las competencias. Obviamente es que sí importa para una persona cuando presenta un comportamiento, si lo hace frecuentemente, o sea, de manera consistente o lo hace pocas veces. La frecuencia es uno de los criterios para poder asignar calificaciones. La parte que está abajo tendrá mayor calificación que la parte que está arriba. Sí, pocas veces, más baja la calificación, consistentemente más alta la calificación. Pero no nos podemos basar en un solo criterio, y entonces por eso aquí hay más. Este es un cuadrito que de todo lo que acabo de mencionar es la supersíntesis. Y me sirve a mí de referencia para poner las calificaciones. Y ya aquí el grado de dominio está con otros conceptos, obviamente mucho más amigables, ¿verdad? Para quien recibe la información. Se trata también de que estos criterios vayan aplicados a cada competencia, porque estos son genéricos, pero estos ya nos dan una extraordinaria idea para ubicar a una persona en una competencia en alguno de estos 5 niveles. Entonces, cuéntanos cómo evalúas estas competencias, porque tienes un método muy particular de hacerlo. Este modelo, que le llamé modelo multifacético Mouret, y perdón por la presunción, pero bueno, me llevó varios años elaborarlo, es que para evaluar tenemos diferentes fuentes de información. Muchas gracias y pues igual, feliz año, feliz Navidad y que tengan bonitas vacaciones todos los que nos hayan acompañado por acá. Muchas gracias, Rocío. Gracias por todo. Gracias, bye bye.